Hola, eh, voy a continuar con la tercera presentación de la guía para la gestión de residuos y economía circular en los predios lecheros. El contenido de esta presentación es el manejo de residuos asimilables a domiciliario, una pequeña introducción a lo que es la ley REP y al manejo de residuos domiciliarios en los predios, y requisitos exigibles a gestores de residuos, hablando un poco del papel que tienen estos y las exigencias que aseguren la trazabilidad y reciclabilidad de los residuos. El manejo de residuos asimilables a domiciliarios. La ley REP es una ley de gestión de residuos y responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje. Es una ley que se aprobó en el 2016, que regula 6 productos prioritarios, entre ellos envase y embalaje, y lo que hace principalmente es introducir el concepto de el principio más bien del que contamina paga. Y por lo tanto, la responsabilidad de los productores de envase y embalaje que se van a transformar finalmente en residuos, la responsabilidad continúa después de la venta del residuo. Por lo tanto, tienen que financiar a los sistemas de gestión que cumplan con metas de valorización y reciclaje de los mismos residuos. Esto en la práctica tendrá como efecto que a partir del año 2023 va a existir una recolección separada a la municipal de los envases y embalajes reciclables, ¿ya? El problema es que va a estar condicionado a una cantidad de habitantes, por lo tanto va a ser principalmente en las ciudades más grandes, y en otros lugares o en estas mismas ciudades también va a haber que habilitarse puntos limpios. Entonces, como alternativa a la gestión de residuos asimilables a domiciliario, si bien es probable que no esté disponible para todos los predios debido a su lejanía, sí va a aumentar la cantidad de puntos limpios habilitados y por lo tanto va a haber una mejor opción para su entrega para reciclaje. Esto significa que obviamente que va a haber una alternativa para separar los envases de residuos asimilables a domiciliarios en los predios. ¿Ya? Esto es lo que les explicaba recién. En muchos predios no existe la recolección municipal, por lo tanto, esto va a exigir que si se van a separar, si se separan estos residuos en los predios, estos se tendrán que llevar a estos puntos habilitados para la recepción de envases y embalaje. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer a nivel predial? Bueno, es tener una señalética para disponer los residuos asimilables a domiciliario. Si bien se generan en una menor medida en los campos, igual se generan y por lo tanto es importante separarlos. Este es un ejemplo de lo que son los productos y envases que se pueden separar, por ejemplo, PET y otros plásticos, cartones para bebidas, papel y cartón, vidrios, residuo eléctrico electrónico, ese también es otro producto prioritario que también va a tener su manejo particular, y eventualmente otros residuos que puedan ser recibidos en estos lugares. Entonces, lo primero que se tiene que hacer para que esto funcione a nivel predial es limpiar los residuos. Esto puede ser con agua o en algunos casos incluso limpiar con papel. Lo importante es que los residuos estén limpios, porque lo último que se desea es finalmente separar esto y que esto se transforme en un foco de insalubridad al interior de los predios. Luego, y pensando en un principio de eficiencia, siempre es conveniente compactar lo más posible los residuos generados, por ejemplo, una botella PET, sacarle el aire y luego tapar para que ocupe menos espacio. Se deben separar los residuos y disponer en contenedores. Ahora, ¿cuáles van a ser los residuos que se separen a nivel de predio? Una forma y la más óptima es averiguar de antemano cuáles son los tipos de residuos que se van a recibir en un punto limpio. Por lo tanto, de esa forma se asegura que aquella gestión que se realice tenga como destino una recepción de lo que se va a entregar
y tenga como destino final un reciclaje. Luego se tiene que elegir qué contenedor se van a tener para los residuos. Ahí pueden ser contenedores de plástico que tengan alguna bolsa para después poder transportarlo, pero también se podría eventualmente usar los sacos o maxisacos derivados de la reutilización que explicábamos en el capítulo anterior. Y por último, para transportar de buena forma estos residuos, la idea es planificar bien la periodicidad con la cual se transporten y se depositen en estos puntos limpios, porque obviamente, por la misma razón que explicábamos, la idea es que no se genere un foco de contaminación e insalubridad en el mismo predio. Requisitos exigibles a los gestores de residuos. Es muy importante reconocer el papel que tienen los gestores en la posibilidad de que el manejo de residuos al interior de los predios finalmente termine en un reciclaje. ¿Ya? Son fundamentales. Por lo tanto, ¿y por qué son tan fundamentales? Porque la ubicación y cantidad de los residuos que se generan en los predios requieren muchas veces de la contratación de un gestor. Como les explicaba, no hay recolección municipal y muchos de estos residuos no pueden disponerse en- en una recolección municipal, por lo tanto, tienen que entregarse de buena forma, obviamente, a un gestor autorizado. Estos gestores se definen o se encargan del retiro, del transporte, muchas veces del pretratamiento y en algunos casos también del reciclaje o, si es que no va a reciclaje, de la disposición final de estos residuos en un relleno sanitario. El transporte y disposición de los residuos peligrosos o no peligrosos requieren de un permiso vigente otorgado por la autoridad sanitaria para poder transportar y acopiar residuos. Esto es muy importante porque debe ser una de las exigencias que se le tengan al gestor. Y por lo tanto, si se entrega a un gestor de residuos que no esté autorizado, el que le entrega los residuos, no solamente existe una multa para quien realiza un transporte sin estar autorizado, sino también existe una multa para aquel que le entrega a un gestor no autorizado y que puede llegar a 100 UTM, que es aproximadamente 6 millones de pesos. ¿Cuáles son las exigencias que aseguren la trazabilidad del gestor? Lo primero es que muchas veces, y por eso esto es tan importante, los gestores le indican que a quien le entregan los residuos que van a reciclaje. Pero esto muchas veces no ocurre y lo recibido por estos gestores terminan en vertederos ilegales. Por lo tanto, en estos puntos yo voy a relatar qué es lo importante, en qué es lo importante fijarse y cuáles son las exigencias que se deben tener para los gestores para asegurar la trazabilidad. Finalmente, asegurando la trazabilidad es la única forma en que se pueda tener una comprobación de que los residuos se entregaron fueron a reciclaje efectivo y no terminaron en un vertedero ilegal, que es lo que ocurre en muchos casos. Sabemos de casos y muchas veces son hasta visibles. En la zona, por ejemplo, de Osorno, en San Pablo, hay un gran vertedero ilegal de residuos, pero así como ese hay más. Y por lo tanto, esto puede traer también consecuencias a nivel de las autoridades, porque de hecho ya han cerrado algunos y finalmente termina siendo también un problema en los campos porque eh, a veces faltan las alternativas. Entonces, lo primero es exigir las autorizaciones de transporte y acopio de residuos, pero que esas autorizaciones estén vigentes. En muchos casos los gestores muestran autorizaciones pero que no están vigentes. Entonces eso se puede fácilmente comprobar con las seremías de medio ambiente o salud respectiva. En segundo lugar, el pretratamiento o la disposición de los residuos en un relleno sanitario tiene costos. Entonces también muchas veces es sospechoso
cuando un gestor de residuos tiene costos muy bajos en comparación con la competencia. ¿Por qué? Porque tener permisos y tener todo el día a nivel de trabajadores, a nivel de salud y medio ambiente, es más caro. Y por lo tanto, aquel gestor que no tiene esos permisos y todo, va a tener costos mucho menores. Lo mismo si en vez de pagar lo que cuesta entregar la basura cuando no está separada y bien manejada, lo que cuesta entregarla a un relleno sanitario, estos gestores se lo ahorran al acopiarlo en un vertedero ilegal. Por lo tanto, el precio también puede ser un indicativo de que las cosas no son tal cual como las están mostrando. No basta con el aseguramiento del reciclaje por parte del gestor, ¿ya? Se debe exigir la entrega de certificados de volumen y de calidad de lo entregado, ¿ya? Existen medios de verificación que también se pueden solicitar. Hay certificados de disposición final que indica directamente dónde se dejó ese residuo. Los gestores tienen que declarar en ventanilla única, en, en- en el SINADER, que es el sistema precisamente donde se reportan los residuos no peligrosos, y el SIDREP en el caso de los residuos peligrosos. Por lo tanto, todo eso tiene certificaciones y pueden ser solicitadas. Y lo otro importante es que hay que investigar el historial de los gestores y pedir referencia a otros productores o sencillamente buscar en la web cuál ha sido el historial de los gestores, si son serios o no. También se está trabajando en que puedan haber estándares también por parte de las mismas eh, programas asociados a un reciclaje que determine o verifique que los gestores con los cuales se pueden trabajar tengan todos estos permisos al día. Eso no es tan difícil de organizar, sea en un programa, sea a nivel de lechería o de gremio. Eso es importante avanzar hacia allá, hacia estándares que permitan a los productores tener una buena elección del gestor, porque como les digo, es parte fundamental para el resto de la cadena de reciclaje. Es fundamental el trabajo que se haga en los predios para entregar sus residuos en forma limpia y separada, pero después no basta con solamente eso, sino se tienen que asegurar los pasos en adelante. Por lo tanto, el compromiso de avanzar hacia una lechería circular de los residuos exige un compromiso que excede la gestión adecuada de estos en los predios. La trazabilidad y destino de los residuos entregados a los gestores es fundamental para asegurar su circularidad y darle sentido a los esfuerzos realizados.